Hola, mi nombre es Katiuska Estrada, estoy estudiando radiología médica en UDELAS y voy a hablar sobre las proyecciones y la anatomía del tórax. Empezando por la anatomía del tórax. El tórax es la parte del cuerpo humano que está entre la base del cuello y el diafragma. Contiene los pulmones, el corazón, voluminosos vasos sanguíneos, linfáticos y la arteria aorta, la vena cava inferior, las venas acigos, el esófago y el conducto torácico. Su división fundamentalmente consiste en el mediastino y las dos cavidades pulmonares. Están sostenidos por la caja torácica. La caja torácica es la estructura osteocartilaginosa del tórax. Esta consta de varios elementos óseos y cartilaginosos, 12 vértebras torácicas y sus discos intervertebrales, 12 costillas y sus cartílagos costales y el esternón, junto con los músculos, piel y otros tejidos blandos del tronco, componen la pared torácica. La caja torácica tiene varias funciones. Proporciona protección a los órganos torácicos vitales. La biomecánica de la caja torácica ayuda en el proceso de la respiración. Da soporte a los miembros superiores y sus movimientos en relación al cuerpo. La caja torácica tiene forma de cúpula. Esto significa que es más estrecha en su extremo superior y más amplia en su extremo inferior. El pilar posterior de la caja torácica es la columna torácica, mientras que el pilar anterior es el esternón. Estos se encuentran conectados por las costillas que completan las paredes laterales de la caja torácica. El esternón consta de 3 partes, de superior a inferior. Estos son el manubrio, el cuerpo y el proceso sifoides. Están conectados entre sí por medio de las articulaciones manubrio esternal y sifoesternal. Existen 12 pares de costillas. Las primeras 10 costillas se articulan con el esternón por medio de sus cartílagos costales. Los dos últimos pares solo se insertan posteriormente en la columna, mientras que sus extremos anteriores flotan libremente y no se unen al esternón. Este es el motivo por el cual son denominadas costillas flotantes. Recuerden que las 10 primeras costillas están divididas en verdaderas y falsas. Los primeros 7 pares conforman las costillas verdaderas y son denominadas así porque cada una de estas tiene su propio cartílago costal, por medio del cual se unen al esternón. Los pares del 8 al 10 son denominados costillas falsas, ya que sus cartílagos se conectan a los cartílagos costales de la costilla superior. Por lo tanto, su conexión con el esternón es indirecta. Las proyecciones de tórax óseo y oblicuas de tórax se usan para evaluar los pulmones, el corazón, en caso de que haya una tos persistente, fiebre, falta de aire, para ver lesiones o fracturas, entre otras cosas. En las 4 proyecciones que voy a explicar, que son PA de costillas por encima del diafragma, AP de costillas por debajo del diafragma, proyección AP oblicua y proyección PA oblicua. Todas las proyecciones son con Buki y el tamaño de cassette va a ser el mismo, 35 por 43 centímetros o 14 por 17 pulgadas. En la proyección PA de costillas por encima del diafragma se coloca al paciente una proyección PA, colóquese de espaldas, incorporado o de cúbito. Se centra el plano medio sagital del paciente sobre la línea media de la rejilla. Se apoyan las palmas del paciente sobre la cadera en sentido externo, con las palmas en sentido externo, con el fin de rotar las escápulas y alejarlas de la caja torácica. El paciente tiene que estar lo más pegado al buquimural y se coloca el mentón sobre el buquimural. El rayo central va a ir centrado en el receptor de imagen a la altura de T7. En los criterios a evaluar, se van a ver las costillas primera a novena en su totalidad, con sus partes posteriores por encima del diafragma. Las costillas anteriores primera a séptima de ambos lados en su totalidad y por encima del diafragma. Las costillas visibles a través de los pulmones con un contraste suficiente. AP de costillas por debajo del diafragma. Cuando la condición del paciente lo permite, se utiliza la posición de decúbito supino con el fin de permitir que la gravedad ayude a la hora de mover el diafragma del paciente. Se coloca el receptor de imagen en transversal en la bandeja del buqui, con el borde inferior situado a la altura de las crestas ilíacas.
Se ajustan los hombros del paciente para que queden en el mismo plano transversal. Se le indica al paciente que coloque las manos detrás de la cabeza. El rayo central va a ir dirigido al centro del receptor de imagen, a nivel de T10, la punta del cifoides. En los criterios a evaluar se van a ver las costillas posteriores octava a duodécima de ambos lados en su totalidad, las costillas visibles a través de los pulmones o el abdomen. En la proyección AP oblicua, OPD u OPI, se pone el paciente en posición incorporada o de decúbito. Se gira el cuerpo del paciente a 45 grados. Se sitúa el lado más afectado, más cerca del receptor de imagen. Se le indica al paciente que coloque el brazo arriba de la cabeza y el otro brazo sobre la cadera. El rayo central va a ir centrado respecto al receptor de imagen a nivel de T7. En los criterios a evaluar se va a ver la porción axilar de las costillas libre de superposiciones. Las costillas primera a décima visibles por encima del diafragma en caso de las costillas superiores. Y las costillas octava a duodécima visibles por debajo del diafragma para las costillas inferiores. Proyección PA oblicua OAD u OAI. Se coloca el paciente incorporado o en decúbito. Se coloca el cuerpo del paciente para una proyección PA oblicua a 45 grados. El lado afectado del paciente se coloca más próximo al receptor de imagen. Colóquese de espaldas. El lado más próximo al lado afectado, más cerca del receptor. El brazo del lado afectado se abduce y se coloca sobre la cadera. Coloque este brazo sobre la cadera. Más hacia atrás. Y el otro brazo se coloca arriba del buquimural. El rayo central va a ir perpendicular al centro del receptor de imagen a nivel de T7. En los criterios a evaluar se va a ver la porción axilar de las costillas libre de superposiciones. La costilla primera a décima visibles por encima del diafragma en el caso de las costillas superiores. Las costillas octava a duodécima visibles por debajo del diafragma para las costillas inferiores. Gracias por ver este video, espero que les haya gustado.